¿Cómo han estado? Bueno, qué gran bendición, de verdad, poder compartir este tiempo, esta mañana, en el Día del Señor, compartiendo en familia. Dispongamos nuestros corazones y que sea el Espíritu Santo a través de su palabra en esta mañana hablando a nuestras vidas. Venimos estudiando la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Y veíamos en su primer capítulo 1, quiero invitarles para que vayamos al libro o a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1. Y dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Amado Señor y Dios, te damos muchas gracias, bendito Rey, por esta mañana, por este tiempo, Señor, que tú nos permites estar delante de ti, muy agradecidos de todo lo que tú eres y haces, Señor, en nuestras vidas. Hoy, Señor, queremos honrarte y bendecirte, Señor, con todo nuestro ser, para estar muy atentos a lo que hoy quieres hablar a mi vida. Tomémoslo así, a título personal, lo que quieres hoy hablar a mi vida a través de tu palabra, en el poder de tu Espíritu, Señor. Y, Señor, como dice tu misma palabra, que no solamente sea un oidor, sino un hacedor, que dé fruto abundante, Señor, en mi vida, en la familia, y que todo, Señor, lo hagamos para tu gloria, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Bueno, como les decía, venimos estudiando entonces este primer capítulo y veíamos, como a modo de resumen rápido, que él se identifica como Pablo. Digamos que su nombre es Saulo. Saulo es el nombre judío, su nombre judío, y el nombre de Pablo, perdón, es el nombre más griego, digámoslo, romano. Él adopta el nombre de Pablo. No, como lo decíamos antes, no es que suceda que le cambian el nombre, ¿no? Porque a veces creemos que el Señor le cambió el nombre de Saulo al nombre de Pablo. ¿Qué significa, no? Vamos a encontrarle como el caso de Simón, ¿no? De Simón, que era débil, a Pedro, que era firme. Vamos a estudiar un poco a ver cuál es la diferencia entre Saulo y Pablo. No, aquí no aplica, porque su nombre es Saulo, es el nombre judío. Recordemos que él es judío, pero también tiene nacionalidad romana. Y él, de una manera sabia, digámoslo, dice, me voy a mostrar más, o mi nombre como Pablo, porque es un nombre más conocido dentro del mundo grecorromano o helenista en la época. Lo toma de esa manera, ¿no? Entonces él se presenta como Pablo, pero adicional a eso dice apóstol. Apóstol es un enviado. Él sabe que él no va a título personal. Recordemos todo lo que también estudiamos anteriormente en lo que fue el llamado de parte del Señor para con él. Un llamado especial. Él era un perseguidor de la iglesia cristiana, la iglesia naciente en ese momento, o dentro del espacio que Dios había permitido para su iglesia. Él perseguía a la iglesia. Él perseguía a los de la secta, se les llamaba de los nazarenos, a los del camino. Y posteriormente dice que en Antioquía le llaman cristianos por primera vez. El caso es que él estaba siguiendo a aquellos que estaban proclamando que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Señor, en el cual debían arrepentirse para comenzar una vida nueva. Lo que es el evangelio puro. Él estaba, en la iglesia estaba, los apóstoles, los discípulos, en orden del Señor de vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En el cumplimiento de esa orden estaban ellos. Y precisamente Saulo de Tarso los perseguía. El Señor lo llama, ya vimos lo que fue la conversión, y él comienza un proceso de llevar el evangelio, en este caso
aunque él le comparte a judíos, pero mayormente a aquellos judíos que están en el exilio, ¿no? O sea, que están fuera de Jerusalén, fuera de Judea. Y es el llamado. Y él empieza a hacerlo de una manera muy importante, de una manera muy categórica, de una manera muy contundente. Él se enfoca como, bueno, vemos que él es un hombre muy disciplinado, él es un hombre de métodos, y él dice, ahora, de la misma forma en que yo combatía, perseguía a la iglesia, porque lo hacía de una manera fuerte, lo hacía con contundencia. De la misma manera, ahora va a defender y va a proclamar el evangelio. Y él sabe que aún ahora tiene una mayor responsabilidad. ¿En qué sentido? Que él como ese erudito, como ese hombre preparado, él mismo lo dice, yo fui preparado en una escuela muy importante, en la de Gamaliel, y era judío de judíos, y se muestra, dice, pero eso definitivamente no es nada en comparable o en comparación a lo que yo debo hacer hoy. O sea, si antes para mí era importante hacer lo que hacía y él estaba convencido en sí mismo, ¿me explico? O sea, él creía que lo que estaba haciendo al perseguir a la iglesia era bueno, que estaba bien, por algo lo hacía. Pero ahora él sabe que ya no es el mismo, que no es algo que nace de su corazón el combatir la iglesia. Ahora él pudo, a través de ese encuentro personal con Cristo, ver una realidad mayor. Ya, o sea, digamos lo que eso lo podemos comparar aún en nuestra propia vida, una vida religiosa, porque él era un hombre religioso. Y cada uno de nosotros creíamos que estábamos haciendo algo bien dentro de ese mundo religioso. Pero cuando el Señor llega a nuestra vida por su gracia, por su bondad, por su misericordia, por su perdón, por su justicia, y nos llama, a partir de ese momento vamos a entender que nuestra responsabilidad delante de Dios es mayor, porque podemos decir en un buen sentido que la hemos visto cara a cara. Nadie ha visto a Dios, pero en ese sentido de que por su gracia y su misericordia tenemos un encuentro con Jesucristo a través de su Espíritu Santo y por su palabra, debe avivar en nuestro corazón un deseo mayor de hacer las cosas para la gloria de Dios. Por eso él dice claramente, soy un apóstol, o sea, soy un hombre que he sido comisionado de parte de Dios para llevar el evangelio, las buenas nuevas. Soy un enviado. Ya no, antes perseguí la iglesia por motivación propia, porque yo creía, pero ahora estoy súper convencido que lo que estoy haciendo, de lo que estoy ejerciendo, es por voluntad de Dios, y eso es mucho mayor que lo que antes era. Soy apóstol. Y no es un título honorífico, no, uy, soy el apóstol. No, es un título aún de mucha responsabilidad, porque ahora es delegado de parte de Dios. Y eso es lo que él quiere que la iglesia entienda, porque desafortunadamente el ser humano tiende a ser místico, a ser religioso, a poner los ojos en el hombre, ¿cierto? Y obviamente eso pues trae unas consecuencias bastante fuertes en el humano. Él aquí se muestra, ¿a quién? ¿A sí mismo? No, él a quién está mostrando, al Señor, porque yo soy apóstol no por voluntad humana. Lo que yo estoy haciendo no es porque a mí me nace. Todo lo que yo estoy haciendo es porque he entendido que todo esto es voluntad de Dios, es plan y propósito de Dios. Por lo tanto, mi deber, mi obligación, y aún lo ve como algo demasiadamente muy importante en su vida ahora, de llevar el mensaje de Cristo. Es más, él dice en sus propias palabras, ay de mí. Y cuando dice ay de mí es porque sabe que hay una gran carga, hay una gran responsabilidad en hacerlo, si no predico a Cristo. Entonces, él se muestra como ese apóstol enviado de parte de Jesucristo. O sea, él presenta sus credenciales en el sentido de que sí, yo soy un apóstol, pero no vengo en mi propia cuenta, no vengo por mi propia persona, sino que vengo de parte de alguien mucho más grande, nada más ni nada menos que el Dios eterno, todopoderoso, soberano, único, verdadero. Y eso quiero que ustedes entiendan, la estación de la iglesia, de que no son mis palabras. O sea, que cuando yo hablo, que cuando yo estoy diciendo algo, no me miren a mí. Sepan que esto es palabra de Dios.
Y así lo estaba viendo la iglesia. Y veíamos también que en este primer saludo se presenta, pero a la vez también identifica a la iglesia. Porque Éfeso era en su momento una capital muy importante, era un puerto importantísimo de Asia Menor. De hecho, ahí yacía un templo que fue conocido como una de las maravillas del mundo antiguo, el templo a la diosa Afrodita, ¿cierto? O la diosa Diana. O sea, era un lugar religioso importante. Y él, en el cumplimiento del llamado del Señor a llevar la palabra a las naciones, pues llega a esa ciudad y sabe que allí va a poder impactar con el mensaje del evangelio. Y así es. Ahora, la Biblia no nos muestra cuántas personas habían. La Biblia no dice, ahí habían 200, o habían 300, o habían 500, o habían 1000. Pues suponemos que dentro de una ciudad como esta, uno creería, pues bueno, que hay más oportunidad de que llegue más gente. Pero en el fondo, si al Señor le importara en sí, en el fondo los números diría, y la iglesia estaba compuesta por 2000 o 3000. No, él dice algo que me parece muy bonito, dice, y da como unos títulos, ¿no? A los santos y fieles, dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús en Éfeso. ¿En dónde? En Éfeso. Aunque la iglesia es universal dentro de la catolicidad, o sea, la catolicidad significa el que el Señor lleva su evangelio a todo el mundo, ¿cierto? O sea, por eso de ahí nace el concepto católico. Y nosotros hemos dicho, no, nosotros hasta el concepto católico, apostólico, lo asumimos. Pero el término correcto, más que somos católicos, podríamos decir que es la catolicidad, la que nosotros, una postura que podemos aceptar. Lo mismo que el fundamento de los apóstoles. Y la catolicidad quiere decir que en el orden, o en la orden mejor del Señor, de llevar el evangelio a todas las naciones. O sea, la iglesia de Cristo tiene que llevar el mensaje a todo el mundo. ¿Me explico en eso? O sea, pero, aquí está el pero, aunque el Señor quiere que el evangelio se extienda a todo el mundo, Él también ve la iglesia de manera local. Ve la iglesia de manera local. Ya, por eso es tan importante. ¿Por qué es importante para el Señor la iglesia local? Porque imagínese usted que usted diga en algún momento, yo no sé, yo como que mejor me veo reuniones por internet, ¿cierto? O la predicación de fulanito, y eso suele hoy en estos días pasar mucho. Ahora, si hay una situación extrema por la cual alguien no se pueda congregar, uno lo entiende, alguien que esté en una situación bien difícil, o sea, que uno dice, es válido que esa persona no venga, no se congregue, ¿cierto? Pero mientras pueda, mientras yo tenga la capacidad de moverme, de asistir, yo debo hacerlo. Porque Pablo nos está diciendo a los santos y fieles en todo el mundo, aunque en todo el mundo van a haber fieles y santos porque es el remanente del Señor en la extensión del evangelio en el mundo, por supuesto. Pero aquí muy definidamente dice a los santos y fieles ¿de dónde? De Éfeso. O sea, si él dijera, no quiero que nosotros nos centremos en un lugar, pues hablaría de ¿qué? De todo el mundo, a los santos. No. O sea, allí en Éfeso hay una iglesia. O sea, hay santos y fieles que están allí congregándose. Y esta carta, aunque obviamente se convierte en una carta universal, porque imagínense, hoy, después de 2000 años, estamos hablando de esto, pero en su momento Pablo le está escribiendo ¿a quiénes? A los santos y a los fieles de Éfeso. Entonces mire que para el Señor también es importante, aunque la iglesia es universal, vuelvo y lo digo, para Él es importante saber que hay iglesias locales. ¿Me explico en eso? ¿Por qué? Porque como le decía ahora, imagínese una persona que quiera ver y diga, no, yo veo la iglesia del pastor no sé qué, que está por allá en Estados Unidos, en Australia.
Y el Señor dice, pero es que tú no estás en Australia, tú no estás en Estados Unidos, ¿tú dónde estás? ¿Tú dónde estás? Estás en Armenia. Y la iglesia tuya es la iglesia de Armenia. Y en Armenia tengo la iglesia para que tú te congregues. Porque es allí donde tú debes pertenecer. Aunque perteneces a la iglesia en general, pero tú estás en Armenia. Y es allí donde tú tienes que ir y congregarte, y tienes que servir, y tienes que apoyar, y tienes que crecer, y te tienes que instruir, y tienes que compartir, y tienes que tener comunidad, y tienes que conocer a tu hermano, y tienes que conocer la necesidad de tu hermano, y debes darle a conocer tus necesidades a tu hermano. Porque esa es la comunidad que se construye. Por eso le dice a los santos y fieles en Cristo Jesús en el mundo, en Éfeso. Por lo tanto, ahí entonces la importancia de que nosotros hagamos parte de nuestra iglesia local. Una persona, no, es que yo mandé, y claro, y está bien, o sea, no estamos en contra, pero yo mandé, es que pidieron ofrenda en la iglesia en Australia, y yo mandé mi ofrenda a Australia. Pues bueno, está bien, tienes un corazón generoso, ¿sí o no? Está bien, pero ¿de dónde viene esa ofrenda? ¿Para dónde debía ir mejor? No estoy diciendo, quiero que me entiendan en eso, no estoy diciendo de que no puedas hacerlo. Pero eso mismo que el Señor quiere para que la iglesia en Armenia crezca, para que la iglesia en Armenia se fortalezca, para que el evangelio se siga extendiendo, tú tienes que ser parte de una iglesia local. Eso es lo que está diciendo el Señor. Si no, entonces diría a la iglesia que está, o simplemente hubiese omitido, ¿no? Decir en Éfeso. Entonces directamente está dirigido a los fieles en Cristo Jesús en Éfeso. Bueno, continuamos. Un resumen simplemente rápido para entrar nuevamente en lo que estamos compartiendo. Hace 8 días veíamos el punto de por qué le llama santos. Pablo se presenta, dice, soy Pablo, soy el apóstol, el enviado de parte del Señor, pero ahora quiero decirles a ustedes algo muy importante. Ustedes son santos. Yo los veo como santos. ¿Y qué veíamos como santos? ¿Qué aprendíamos? ¿Qué significa santos? ¿Alguien inmaculado? ¿Alguien que no comete error? Porque esa es la idea muchas veces que hemos tenido de los santos, ¿no? Porque eso es el sistema religioso tradicional ha establecido un prototipo de santo, ¿no? ¿Quién es el santo según el concepto religioso? El que no comete errores, casi que perfecto, el que hace un tipo de milagro, el que Dios usó de una manera muy especial, muy explícita, con un propósito. Entonces, de ahí el san no sé quién, san no sé qué, entonces los canonizan, los santifican, es que se llama, no recuerdo cómo es, todos los métodos que aplican para colocarlo en ese lugar, ¿no? Y los países, ¿no? Se emocionan con él. No, es que Colombia tiene una nueva santa. ¿Sí han escuchado eso? Colombia tiene una nueva santa. ¿Cuál? La Santa Laura. Entonces, todos esos homenajes a Santa Laura, ¿no? Porque Santa Laura o San Cayetano o San no sé quién. Y ese es el concepto, ¿no? Y se ponen allá como ese personaje, ¿no? Demasiadamente importante o que hizo algo extraordinario. Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a ese tipo de santos. Ya sabemos que no. Sabemos que cuando está diciendo santos, reconoce que en medio de esa multitud de gente que sí habitaba allí en ese lugar de Éfeso, un lugar, ciudad totalmente pagana, religiosa, hay un remanente que Dios llama. ¿Dentro de cuántos podríamos decir que habitaban en Éfeso en esa época? Pongámosle un número, pongámosle 1 millón de personas. El Señor sacó, llamó, apartó un remanente, llamamos nosotros. ¿Quiénes? Santos. Aquellos que el Señor, por su gracia, por su misericordia, trae. ¿Qué hicieron esos personajes para merecer esto tan grandioso? ¿Qué hicieron?
El Señor empezó a mirar, ¿no?, desde lo alto a ese millón de personas y dijo: mire, este es como medio buena gente, ese de allá es como buen papá, esa señora es dadivosa, por lo tanto a ese lo voy a llamar, a ese lo voy a apartar, ¿sí? ¿Por qué el Señor llamó ese grupo de santos? Porque los apartó. ¿Por qué los llama? Por su soberanía, porque Él quiso, porque a Él le plació, porque no hay mérito alguno en el ser humano para recibir tan grande honor y llamado y título ahora de santo. Pero, aquí hay un pero. Y es que el ser santo no es simplemente decir: Señor, bueno, y lo decimos, sí, decimos gracias, Señor, porque definitivamente tú me escogiste no por mérito alguno, es tu gracia, es tu soberanía. Pero santo también tiene una responsabilidad. Gracias, Señor, porque me has llamado, pero hoy entiendo que como alguien que tú has llamado, también tengo una responsabilidad. O sea, santo también significa llamado, pero con un propósito. El Señor llama con un propósito, porque la manera y la forma en la cual el Señor establece el que su iglesia se extienda es a través de las mismas personas. O sea, cuando el Señor llamó a estos santos, que muy bien el apóstol inspirado llama, fue porque cada una de las personas escuchó, le llegó una tarjeta por debajo de la puerta de parte de Dios. Así como hoy en día, ¿no? Es curioso, ¿no? Ustedes, ¿alguno conoce algo que se llama Temu? ¿Sí? ¿Sí lo conocen, esa plataforma? Temu, ¿no? No sé si usted ha visto que usted le dicen: tú eres el feliz ganador de algo, ¿no? Pero tienes que hacer una ruleta. ¿Alguien de ustedes ha perdido esa ruleta? ¿Alguien ha dicho: ay, no salí seleccionado? Todos ganan, no, todos ganan. Curiosamente, todos ganan el mejor premio, ¿no? No es la forma en que Dios escoge, ¿cierto? Que le llegue ese tipo de invitaciones o formas. ¿Cuál es el método de Dios? ¿Cuál es el método de Dios para que su evangelio, su palabra, y lleguen más santos a ser parte de su iglesia? ¿Cómo es el método de Dios? El método de Dios son los hombres. El método de Dios somos nosotros. Es la forma en que el Señor estableció un orden. O sea, cuando yo soy apartado de parte de Dios y Él quebranta mi corazón, dice el libro de Ezequiel que el Señor cambia el corazón de piedra por corazón de carne. Él es el que inicia el proceso y nos lleva al arrepentimiento para que confesemos su nombre y pongamos toda nuestra confianza en Él. Pero ¿quién usó? ¿A quién usó? Regularmente usa al hombre. Ahora, alguien de una manera unilateral puede coger la escritura y leer el pasaje y a través de leer la escritura llegar a la conversión. ¿Qué dicen ustedes? Que nadie le comparta, simplemente le dé por un día tomar la Biblia y empezar a leerla y Dios puede llamarlo a través de un acto como ese. ¿Están seguros? ¿Sí o no? O sea, que un hombre por su propia motivación quiera buscar a Dios. ¿Alguien por sí mismo dice que yo quiero buscar a Dios? ¿Nadie? ¿No hay quien busque a Dios? ¿No hay quien haga lo bueno? Todos se desviaron en sus pecados, ¿sí? O sea, ahora, que Dios soberanamente puede actuar y tocar el corazón de esa persona para que esa persona sí vaya a la Biblia y busque la palabra de Dios. Sí, yo sí creo que eso lo puede hacer Dios. O sea, no necesariamente a través de una persona. ¿Me explico? O sea, sí, el método de Dios son las personas, pero si Dios soberanamente quiere quebrantar el corazón de Dios y toca el corazón de Dios y esa persona, yo escuché un testimonio en la cárcel de una persona que en la cárcel se reparte la palabra de Dios, se lleva, y ese testimonio es bien especial, ¿no? Y uno dice, bueno, Señor es soberano. Y resulta que las Biblias que nos permitían llevar al penal son Biblias muy pequeñas y de hojas muy suaves.
O sea, casi que papel mantequilla, digámoslo así, muy suavecito, no sé cómo llamarle. Y resulta que este personaje recibió la Biblia, pero arrancaba las hojas de la Biblia y lo que hacía era armar sus cositos con los papeles de la Biblia. Imagínense. Él mismo contaba, o sea, una cosa que uno dice terrible, ¿sí o no? Pero resulta que un día no la arrancó, sino que empezó a leer y a leer y a leer la palabra de Dios. Y bueno, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar su conversión? Pero la palabra misma dice que por sus frutos los conoceréis. Y es una persona que cambió totalmente, una persona que el Señor empezó a usar inclusive en el penal. Y uno queda sorprendido frente a este tipo de cosas, ¿no? Que uno dice, no es lo normal, no es lo que se ve, pero Dios es soberano y si Dios quiso tocar tu corazón y quiso quebrantarlo de esa manera, pues bueno, es la soberanía de Dios. Pero eso no nos quita a nosotros el compromiso que debemos de tener frente a la responsabilidad de ser santos, apartados de parte de Dios, pero con el llamado, con el propósito de seguir llevando la palabra de Dios, de seguir compartiendo. Ahora, soberanamente el Señor verá, ¿cierto? Yo no puedo pararme como seguramente el apóstol Pablo ya lo tenía claro en Éfeso y decir, bueno, pues Dios tiene dentro de toda esta multitud, Él tiene sus escogidos, entonces le voy a hablar a los escogidos, háganse para allá los que no son escogidos y para acá los escogidos, diría Pablo. Por supuesto que no. ¿Él qué hacía? Predicaba a todos, porque Él no sabía cuáles eran aquellos que el Señor tenía. Entonces, lo mismo nosotros, como nosotros no sabemos cuál es nuestro llamado y nuestro deber es predicar. ¿A quiénes? A todos. Esa es nuestra responsabilidad. La obra, el que lleva al arrepentimiento, el que quebranta corazones, es el Señor a través de la predicación del Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, santos es el llamado de Dios. Hemos sido apartados por su gracia, por su misericordia, por su bondad. Pero tenemos el deber de seguir llevando el Evangelio. Y quiero terminar entonces, vuelvo y digo, un resumen de lo que hemos visto para entrar en fieles. Porque lo llama, no solamente lo llama santos, sino que lo llama ¿qué? Fieles. Y miren, hay algo tan bonito en esto. Y Pablo lo llama santos. Sabe que los que están allí en esta comunidad, en esta obra, allí en Éfeso, santos. Él entiende, mire, ustedes han sido apartados, han sido llamados, han sido escogidos. Pero también lo llama fieles. Fieles. Y eso es tan hermoso porque no lo llama obedientes. Podría haberles dicho, ustedes son santos y son obedientes. ¿Y la obediencia es importante? ¿La obediencia es buena? Por supuesto que sí. El Señor nos llama a la obediencia. Pero aquí Pablo ni siquiera les dice, ustedes han sido tan obedientes. Él les dice, ustedes son fieles. Y para mí, y lo que yo comprendo obviamente dentro de la Escritura, es que la fidelidad va más allá de la obediencia. Muchas personas pueden hacer algunas cosas por obediencia, pero la fidelidad es la perseverancia de mantenerse firmes, ¿cierto? Es la obediencia, es la perseverancia de mantenernos firmes en la voluntad de Dios constantemente y permanentemente. O sea, la fidelidad se convierte en un estilo de vida para el creyente. Yo puedo tener ciertos episodios o ciertos momentos de obediencia, pero seguramente no soy fiel en todo. Y el Señor nos llama más a la fidelidad. Vamos a desarrollar el tema mejor. Entonces, Pablo no escribe a una multitud anónima. ¿A quién escribe? Sino a una iglesia definida por dos títulos eternos: santos y fieles en Cristo Jesús. Ya hemos visto entonces la gloria de ser santos, que significa apartados para Dios. Hoy entonces nos vamos a meter un poquito más en la segunda palabra, el segundo título que el apóstol inspirado da hacia esos santos que están en Éfeso. Y esto no es un adorno literario, ni un saludo vacío. Es un sello espiritual
que revela la intención de Pablo. Destacar la perseverancia, porque la fidelidad es la perseverancia, la constancia y la lealtad. Escuche, 3 cosas importantes. ¿Qué? Perseverancia, constancia y ¿qué? Y lealtad. Eso es fidelidad. Perseverancia, constancia y lealtad. De aquellos que en medio, porque ustedes creen que la gente de Éfeso, los santos de Éfeso, no tuvieron tentación, no tuvieron persecución. O sea, por supuesto que sí. Es más, el mismo escritor, el mismo apóstol Pablo, porque que inspira a Pablo es el Espíritu Santo, ya lo sabemos, por supuesto. O el autor de esta carta no es Pablo. Él mismo dijo, yo soy enviado. Él es el escritor inspirado. ¿Dónde está? Cuando está escribiendo esta carta, ¿dónde está? En la cárcel. Él mismo está padeciendo precisamente de llevar el evangelio. Como le escuché decir a un pastor, cuando Pablo llegaba a un lugar, no preguntaba qué tal son los hoteles aquí, ¿no? Él preguntaba qué tal son las cárceles aquí, ¿cierto? Porque ya sabía que sí o sí iba a terminar en una de ellas. Entonces, él sabía que la iglesia fiel era aquella que perseveraba, aquella que era constante y que era leal, aún en medio de las pruebas. Permanecen firmes. La fidelidad, entonces, es permanecer firmes y constantes y aún creciendo, también como dice 1 Corintios 15:58, aún ni siquiera quedarse estancados, ¿no? Aún dice que firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano, dice Pablo también a los Corintios. Entonces, hemos visto 3 aspectos muy importantes de lo que es la fidelidad, que es perseverancia, constancia y lealtad. Uno podría decir, bueno, pero entonces la obediencia no es igual. La obediencia, digamos lo que es el primer paso. O sea, yo soy obediente, ¿cierto? Por supuesto, yo voy a la palabra de Dios, empiezo a escudriñar y ahí hay mandatos, órdenes, decretos, preceptos, unos que todavía están vigentes, otros que se cumplieron en Cristo, pero igual bajo el yugo de Cristo tenemos que seguir cumpliendo lo que Él ordena. Es más, yo diría cosas mucho más complicadas, pero bajo el yugo de Cristo se hacen livianas. Él lo dice, toma mi yugo, que es ligero y fácil, y liviana mi carga. No, porque es que a veces hemos creído, muchos creen o caricaturizan el tema de que entonces, ya somos salvos por gracia, el Señor nos salvó, por lo tanto entonces ahora estamos en la libertad, hagamos lo que queramos, vivamos sabroso, ¿no? Y todo. Y no, o sea, sí tenemos la libertad y eso es algo glorioso y gloria al Señor porque así que si el Hijo libertare seréis verdaderamente libres y la palabra los hará libres, todo eso. Pero no para hacer, o sea, porque entonces volveremos a la esclavitud, al yugo de la esclavitud, en el pecado. La libertad que tenemos ahora en Cristo es para gozarnos, para glorificar su nombre, para exaltarlo, para adorarlo, para vivir conforme a su perfecta voluntad, en santidad, pero para la gloria de Dios. ¿Ya? Por eso dice que ahora somos esclavos de Cristo y que tomemos su yugo. Entonces, pero sabemos ahora que si antes, como dice el mismo apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, del 24 al 26, dice que las personas están bajo la esclavitud del diablo, dice. Ahí dice esclavos en el pecado, esclavos del diablo. La pregunta es, y obviamente pues la respuesta es lógica. ¿Bajo qué yugo queremos estar? ¿Bajo qué esclavitud queremos estar? ¿La de Satanás o la de Cristo? Porque el enemigo vino a robar, matar y destruir. Mas yo he venido, dice Cristo, Juan 10:10, para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea que la diferencia, por supuesto, es abismal en el sentido de que estar bajo el yugo de Cristo, bajo la esclavitud de Cristo, en ese sentido, es glorioso.
Es lo mejor, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, es lo más hermoso, ¿ya? Entonces, vale la pena ser fieles y vale la pena perseverar y estar constantes y ser leales al Señor, a su obra, a su llamado. ¿Qué significa ser fiel entonces? Definición bíblica: fidelidad es permanecer constante, como decía, confiable y leal. ¿A quién? A Cristo. En ciertas ocasiones, dependiendo las circunstancias, dependiendo el momento, ¿sí? ¿Eso es fidelidad? Siempre, tanto en la abundancia como en la escasez. Eso es fidelidad. Cualquiera que sea la situación que estemos viviendo o pasando, un hijo de Dios, un creyente, alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ha puesto su confianza en Jesucristo, que se ha arrepentido de todo corazón, pues sabe que independientemente de lo que esté viviendo o pasando, siempre va a permanecer fiel al Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel ¿hasta cuándo? Hasta el momento de la prueba, hasta que haya necesidad, hasta que la plática se acabe, hasta que haya salud. Y eso es algo que se hace dentro del matrimonio, en el momento de la boda, ¿no? Dentro de los pactos. Dice tradicionalmente, ¿cuál es una de las frases tradicionales que se hacen ahí? Aún, ¿cierto? En la enfermedad o en la salud, en la abundancia como en la escasez. ¿Qué? Te seré fiel. Ahí no dice obediente, fiel. Porque la fidelidad es eso, permanecer siempre, bajo cualquier circunstancia, siempre permanecer fiel. En este caso, pues a la pareja, ¿cierto? En este caso que estamos viendo a Cristo. Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, mire que el Señor honra. Ahora, yo no debo ser fiel por lo que me den, ¿cierto? Yo debo ser fiel simplemente por gratitud. Pero aún así, mire que el Señor dice que aquellos que son fieles, Él los honra. O sea, Él valora tanto la fidelidad que aún promete para los fieles algo especial. Dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y cuando habla de la corona de vida, usted sí sabía, ¿cuántos quieren la corona de vida? Ahí levanten la mano los que quieren la corona de vida. ¿Cuántos? O sea que los demás no quieren ser fieles hasta la muerte. Miren, ¿sabe qué es la corona de vida? Aquellos que aún están dispuestos a morir. A morir. ¿Por quién? Por Cristo, por su palabra. ¿Estamos dispuestos a morir por Cristo? Sí, decimos así rápido, ¿cierto? Y uno dice, si no somos fieles a veces en cosas menos, porque para uno seguramente lo más difícil será entregar la vida. Y a veces decimos muy rápidamente, sí, uy Señor, yo daría mi vida, pero ni siquiera ha dado su ofrenda, va a dar su vida. Ni siquiera somos fieles en la fidelidad económica con el Señor, vamos a dar la vida. Así de ligeros somos. Ahora que hablo de esa parte, mire, en el antiguo pacto, dar el diezmo era una cuestión de ¿qué? ¿De fidelidad o de obediencia? Era de obediencia. O sea, dar el diezmo en el antiguo pacto bajo el pueblo de Israel era de obediencia, era no toda obediencia, pero para muchos era gravoso. O sea, como muchas otras cosas, ¿no? O sea, soy obediente porque como que toca, ¿no? Porque a veces había cierto temor. O sea, porque si no lo doy, Dios me puede consumir, o si no esto, Dios puede abrir la tierra. O sea, ciertos comportamientos de obediencia eran ejercidos por las personas más por temor que por otra cosa. Ahora, y eso puede estar pasando hoy. Si usted o alguno de nosotros somos, por ejemplo, empleados y tenemos un jefe, pero bien terrible, ¿sí o no? Y uno por dentro ojalá se lo trague la tierra, ¿cierto?
pero toca ser, no, obediente. Es el jefe y hay que obedecerlo, pero uno muchas veces por dentro que, uy, yo obedezco porque si no me echan. Entonces, sí, hay cosas que se pueden llegar a hacer por obediencia, pero la fidelidad, vuelvo y digo, va más allá porque ya es un acto de mi propia voluntad. Quiero, amo, deseo, hay placer, hay gusto, hay deseo de hacerlo. ¿Sí vamos entendiendo la diferencia? Hay cosas que yo puedo hacer por obediencia. Hay gente que daba el diezmo por obediencia. Ahora, ¿estamos obligados hoy a dar el diezmo como un acto de obediencia? No. Pero el Señor dice que su pueblo debe ofrendar, traer para la obra. Cada uno dé como propuso en su corazón y como haya sido prosperado. Entonces yo, ¿por qué hoy doy? ¿Por qué aporto aún mucho más que el diezmo? ¿Por qué? Por fidelidad. Por fidelidad. Ya nadie me está obligando. El Señor Jesús dice, ustedes antes escucharon decir, diente por diente, ojo por ojo. Y esa era la ley de Italión y se tenía que hacer. Mas yo les digo, dice el Señor, yo les digo ahora, ama a tu enemigo. Lo otro era una situación de obediencia. Ahora es cuestión de fidelidad. Ustedes escucharon decir antes que aquel que tenía una relación adulteraba, externa adulteraba. Ahora yo les digo, cualquiera que aún lo desee en su corazón, en su mente, ya adulteró. Entonces hay cosas que se pueden hacer por obediencia. Pero en el fondo como que no, es que me guste mucho, no estoy tan feliz con el tema, como que lo hago. ¿Cuántos de ustedes son felices pagándole a la DIAN? ¿Cuántos? Diga, ay, gloria a Dios, hoy pude, Señor, estoy tan contento porque hoy pude pagar mis impuestos. ¿Cuántos? ¿Sí? No. ¿Qué tal? Y para que se lo roben, para que no sé qué, y empezamos a renegar, ¿sí o no? Pues a mí nomás que me pasa. ¿Mm? ¿Es un acto de qué? De obediencia, o sea, toca hacerlo. Porque si no, entonces, pero ¿quién puede decir hoy que hace esas cosas por fidelidad? Por gratitud, Señor, gracias porque me han bendecido. Y como me has bendecido, pues no tengo problema en hacerlo. Gracias, Padre. Y eso apliquémoslo a todo. Entonces la fidelidad es algo maravilloso y qué bonito que el apóstol Pablo está viendo una iglesia fiel en Éfeso. Y vamos a seguir leyendo, por supuesto, a Éfeso, a la iglesia en Éfeso, y vamos a ver por qué le llama fieles. Pero la fidelidad en algún momento se puede menguar. ¿La fidelidad en algún momento puede decaer? Sí, porque eso lo vimos ya. En Apocalipsis el Señor, cuando habla de las 7 iglesias, le habla a Éfeso. Tengo contra ti, le dice a Éfeso, que fue una iglesia fiel. ¿Qué le dice? ¿Qué tengo contra ti? ¿Que has perdido qué? La fidelidad. Bueno, no dice fidelidad, pero has perdido ¿qué? El amor, porque la fidelidad nace del amor. Yo soy fiel porque amo. Entonces has perdido tu primer amor, o sea, has dejado de ser fiel. Has dejado de ser fiel. Entonces la fidelidad es algo que se debe cultivar. La fidelidad es algo que se debe trabajar. Es algo que debemos mantener, porque en algún momento puede decaer. ¿Alguien puede venir a la reunión de un domingo, por ejemplo, por obediencia? Uy, sé que debo ir. Y claro, alguno puede decir, lo voy a hacer por obediencia y está bien. Pero en algún momento, un domingo, le resultó el partido de fútbol, le propusieron hacer un trabajo, ganó unos pesitos de más, eso me puede servir para comprarme los zapatos que quiero. O sea, pueden salir cosas. Entonces, hasta ahí llega ese tipo de obediencia. Pero si alguien lo hace por fidelidad, yo voy porque amo, porque soy fiel, le pueden proponer lo que quieran. Porque la fidelidad es permanecer fiel aún en medio de las pruebas, en medio de las necesidades. ¿Me explico? O sea, cualquiera puede decir, no, pastor, pero es que yo tengo una necesidad y me ofrecieron el domingo ir a hacer un reemplazo de algo y ahí me gané unos pesitos, pues yo lo necesitaba. Y mire, el Señor es tan bueno que me mandó ese trabajito el domingo y hasta meten al Señor, ¿sí o no? ¿Usted cree que el Señor te manda un trabajo el domingo cuando Él sabe que el domingo debe estar en la iglesia? ¿Es de Dios?
Pero una persona fiel sabe que va a ser fiel aún en medio de la tentación. La persona creyente va a ser fiel en medio de la necesidad, porque sabe que el Señor puede suplir esa necesidad el lunes, el martes, el miércoles, en cualquier momento. Pero la persona es fiel al Señor, aún aunque aparezcan cosas a mi alrededor que parecen buenas. Entonces el obediente va a estar más propenso a caer, mientras el fiel seguramente va a permanecer más firme. ¿Ya? Mateo 25:21 dice: bien, buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Vuelve y nombra fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mire cómo el Señor nuevamente honra la fidelidad. Honra la fidelidad. Si no, diría buen siervo y obediente. Sobre poco has sido obediente, sobre mucho te pondré. El Señor destaca que la fidelidad es un paso más allá de la obediencia, porque la fidelidad nace ya de un corazón profundamente agradecido, un corazón que realmente ha entendido que por encima de cualquier otra circunstancia, cosa, lo que sea, está el Señor. Quiero que quede claro que no estoy diciendo que la obediencia entonces es mala. Estoy diciendo que la obediencia es el principio, pero la fidelidad es la constancia, es la perseverancia, es la firmeza, es la lealtad. Y permanecer siempre en la perfecta voluntad del Señor. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Nuevamente aquí dice que hay recompensa. Sobre mucho. ¿A quién pondrá sobre mucho? Dice el Señor. ¿A quiénes? A los fieles, a los que permanecen fieles. La fidelidad no es un acto aislado. Es una vida sostenida en obediencia. Mira, aquí está la definición. Es una vida sostenida en obediencia y confianza. Es más glorioso que la mera obediencia puntual, porque la fidelidad es obediencia que resiste. Mire tan chévere esto. La fidelidad es obediencia que resiste el tiempo y la prueba. Fidelidad es obediencia que resiste el tiempo y la prueba. ¿Será que hoy nosotros podremos decir, soy fiel? ¿Somos fieles? Pregúntese a sí mismo. Dígase, mí mismo. ¿Seré fiel? ¿Estoy siendo fiel? Es una buena pregunta, ¿cierto? Segundo, ¿por qué? Primero era, ¿no? ¿Qué significa ser fiel? Segundo, ¿por qué Pablo lo llamó fieles? Inicialmente fue una intención pastoral, ¿no? Pablo reconoce que la iglesia en Éfeso no solo fue apartada cuando hablábamos antes de santos, sino que perseveró. Es una iglesia perseverante, dice. Es una iglesia que perseveró en medio de un contexto pagano, bien difícil. O sea, una iglesia en Éfeso, imagínense, en Éfeso se manejaba en su momento toda la idolatría, paganismo, hechicería, ocultismo. Recuerda que allá muchos se convirtieron y quemaron esos libros, aún eran libros costosos. Eso es fidelidad. Fidelidad es pensar y tomar un libro, ¿cierto? ¿Cuánto vale este libro? Uy, este libro me costó, ¿cuánto me costó este libro? ¿Me costó cuánto? $1,000,000. Carísimo, pero le saqué la platica, dirían esos brujos, ¿cierto? Hechiceros, todos esos personajes. Pero el Señor llegó a sus vidas, los tocó, los quebrantó, se arrepintieron, confesaron, pusieron su confianza en Jesucristo. ¿Y cuánto valor para ellos tenía el libro? ¿Cuánto? Ahorita, ¿cuánto valor tenía ese libro? Nada. Eso ya no valía nada. ¿Qué hicieron con esos libros? ¿Los vendieron para recuperar la platica? ¿Qué hicieron con esos libros? Los quemaron. Eso es fidelidad. Los quemaron. Porque al quemarlos sabían que nadie más iba a usarlos.
porque sabían que nadie más iba a sacar provecho o de una u otra manera, o iban a seguir incitando o cultivando el paganismo. No les importó, para ellos no era pérdida, para ellos era ganancia. La fidelidad tiene que ver con dejar cosas que antes creíamos valiosas para empezar a adoptar una nueva vida, un nuevo estilo de vida, unas nuevas disciplinas para la gloria de Dios. ¿A cuántos todavía les duele, les cuesta desapegarse de cosas? Pero aquellos fieles son aquellos que no les importa con tal de darle la gloria al Señor en todo. Los jóvenes de hoy, bueno, todos, pero los jóvenes de hoy están tentados a muchas cosas. Se burlan. ¿Es así o no, Sebas? Sofi. Y los jóvenes. Todos somos jóvenes acá, ¿cierto? Sí, el Señor dice que por este cuerpo se va desgastando, pero el hombre interior se va renovando cada día. Y el Señor nos da fuerzas cada día y qué maravilloso, ¿no? Pero la verdad es que son bastante expuestos y tentaciones por todo lado, Sebas. Pero mira, a ti, Sebas, y a todos los jóvenes y a todos, la invitación del parte del Señor es a permanecer, ¿qué? Fieles, fieles. Hay recompensa en ello. No hay nada que el mundo te pueda ofrecer que realmente por lejos el Señor te pueda dar. Por muchas cosas aparentes o buenas que hoy creamos, eso es basura. Esa gente quemó eso. Bueno, yo no estoy diciendo que hoy sean las mismas situaciones, ¿no? Pero el enemigo se mueve de muchas formas, de muchas maneras se mueve para distraer, para apartar, para generar apegos. La misma vanidad, ¿no? Hoy en día ha cobrado tanta fuerza y desafortunadamente muchos hombres y mujeres viven más de lo que los demás piensen de ellos y les muestran ciertos estándares, ¿no? Bueno, aquí no tengo mi celular, pero entonces aparecen unas jovencitas, unos jovencitos con una figura y lo más tenaz es que le ponen 1000 filtros, ¿no? Se ponen filtros y eso aparecen espectaculares y todas quieren parecerse a ese tipo de personas, de chicos, aún su forma de ser y todo eso. Y cuando se miran al espejo seguramente no se ven como ellas. Entonces, ¿qué viene? La frustración. Y la frustración por ahí trae otra cantidad, la baja autoestima. Mira, eso es lo que el mundo ofrece y eso no sirve para nada. Lo que el Señor ofrece es mucho más grande, mucho más glorioso y el Señor te ama tal y como eres, así como eres con tu color de pelo, color de cejas, de ojos, perdón, con tus cejas como sean delgaditas, gruesas, si eres bajito, alto, gordito, así te ama el Señor y así eres demasiadamente valioso, valiosa para Él. Y no tienes por qué estar esperando lo que el mundo te diga que quieres que seas o espera que seas. Eso no sirve para nada. Te invito a que permanezcas fiel al Señor y eso es lo más grandioso. No nos dejemos llevar por todas las cosas que este mundo quiera a mostrar como buenas. Dice la Biblia que hay cosas que al hombre le parece que son buenas, pero al final son caminos de muerte. Todo lo que el Señor tiene para nosotros es glorioso. Por eso la invitación hoy, iglesia, es a permanecer fieles al Señor. Es algo hermoso. La recompensa es, de hecho ya la tenemos. O sea, no hay nada que el Señor ya nos pueda dar más grande que lo que ya nos ha dado. O sea, por supuesto que Él tiene cosas hermosas para su pueblo. Hay cosas que ojo no ha visto, ni ha subido al corazón, ni ha escuchado nuestro oído, ni han visto nuestros ojos, que las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Claro que sí, pero lo más grandioso, lo más glorioso, lo más hermoso que el Señor puede darnos, ya nos lo ha dado, y es su Hijo. Y a través de su Hijo, su salvación, su perdón, su gracia, su misericordia. Él nos está santificando y pronto nos va a glorificar. Entonces, creo que no vale la pena cambiar eso por las cosas efímeras y pasajeras de este mundo. No nos dejemos llevar por esas cosas. Permanecemos leales, fieles, constantes, perseverando siempre en el Señor. Eso es lo más grandioso. Lo más grandioso. Miremos finalmente unas comparaciones bíblicas de este tema. Por ejemplo, Abraham, llamado amigo de Dios,
por su fe constante, dice Santiago 2:23, por su fe constante. O sea, fue alguien que permaneció, que tuvo sus errores, que tuvo sus fallas como todos seguramente, pero fue un hombre que permaneció fiel al Señor, fiel. Y eso es lo bonito, aún en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo o pasando, siempre permanecer fiel. Daniel, recordemos la historia de Daniel. La historia de Daniel es algo grandioso. ¿Fue un hombre obediente? Sí, claro que sí. Pero Dios exaltó su fidelidad, su fidelidad. Daniel en Babilonia, aún frente al decreto de muerte, ¿recuerdan? ¿Cuál era el decreto de muerte? Que todos tenían que arrodillarse frente a esa imagen que habían levantado. Y todo aquel que adorara a un Dios diferente al Dios de ellos tenía que ir al foso de los leones. Y Daniel no solamente fue obediente, fue fiel. ¿Por qué? Porque permaneció, fue constante en lo que él sabía que debía hacer. Él se postró ante esa imagen. ¿Él ante quién se postró? Y cambió, el decreto cambió algo en él. Él dijo, no, bueno, pues voy a mermarle a la oración. Él dijo, uy, este decreto está muy fuerte, esta situación está muy compleja, voy a mermarle. Él oraba ¿cuántas veces al día? Dice la historia. ¿Cuántas? Dice que 3, le bajó a 2, le bajó a 1. Eso es fidelidad. ¿Permaneció qué? Es más, yo creo que hasta más, con más intensidad y con más fervor y con más tiempo, no sé, no dice cuánto tiempo, dice 3 veces, pero no dice cuánto tiempo cada vez. Pero la fidelidad tiene que ver que no importa lo que esté pasando afuera, yo estoy bien con mi Señor. Yo puedo ser fiel en un momento, pero la circunstancia, yo soy fiel en venir a la iglesia, sí, pero yo voy una vez al mes. Pero algo pasó, entonces mermó, ¿no? Yo soy fiel con traer mi ofrenda, pero algo pasó, entonces mermé. Cosas como esas. Yo antes servía, pero ahora no. No, la fidelidad tiene que ver con permanecer y aún. 1 Corintios 15:58, lo leíamos, lo citaba ahora. ¿Qué dice? Permanecer creciendo. ¿Y qué es crecer? Crecer es avanzar, aumentar, no menguar. Eso es fidelidad. Y Daniel fue un hombre que aún frente a ese decreto permaneció. No menguó, no quitó nada. Siguió. ¿Y cuál fue en este caso? Pues cuál fue lo que Dios, la honra que Dios le dio a él, fruto de esa fidelidad y de esa obediencia? ¿Cuál fue? Pues lo libró de. Ahora igual él no le importaba si se lo hubieran comido, pues igual hubiese estado bien, ¿sí o no? Simplemente lo que Dios quiso en el momento fue librarlo. O sea, no quiere decir entonces que, por ejemplo, una persona que tenga una enfermedad y esté mal y diga yo voy a poner toda mi fe y mi confianza y voy a ser fiel al Señor para que me sane, y si el Señor no lo sanó, entonces el Señor hizo algo malo con esa persona. ¿No lo recompensó porque se murió? No, si murió antes, la mejor recompensa es que esté ocupando una de esas moradas en el cielo. ¿Sí o no? Entonces, eso no es el tipo de recompensa que debemos esperar en el Señor. Porque puede que esa persona no se sane, ¿cierto? O una persona que diga, bueno, es que yo estoy desempleado, entonces voy a ser fiel con esto, entonces la recompensa es que Dios me dé otro trabajo. No necesariamente, no podemos esperar eso, porque entonces estaríamos colocando nuestra fe y nuestra confianza simplemente en ese tipo de actos del Señor y no realmente en la soberanía. Mi fidelidad tiene que estar hacia el Señor, hacia su soberanía, que lo que Él diga, lo que Él determine, lo que Él haga, lo que Él establezca estará bien. Y en eso descanso en el Señor. Lo que Él determine estará bien, porque su voluntad siempre y siempre será buena, agradable y perfecta. Dejemos hasta ahí entonces, vamos a seguir porque es un tema bien interesante, pero ya no nos da el tiempo por hoy. Vamos a orar, ¿les parece? Bueno, amado Señor y Dios, Padre, muchas gracias te damos en este tiempo tan hermoso, en esta mañana que tú nos permites estar aquí, Señor.
Y qué bonito hoy, Señor, compartir de parte tuya este tema, Señor, donde se habla acerca de la fidelidad, de la obediencia, Señor. Hoy entendemos, Señor, que la obediencia es responder, Señor, a un mandato específico tuyo, Señor, y hacer lo que tú ordenas. Así es, Padre. Pero la obediencia, Señor, es permanecer en obediencia y confiando en que Dios, tú, Señor, de manera constante, de una manera permanente, Señor, aún en lo más difícil, cuando no hay aplausos o cuando parece que obedecer no trae resultados inmediatos, Señor, es estar allí siempre. Padre, qué bonito que hoy, Señor, hoy también nos puedas llamar, como el apóstol Pablo, inspirado, llamó a la iglesia de Éfeso santos y fieles, aquellos que han sido apartados y permanecen, y permanecen. Padre, de hecho sabemos que alguien que ha sido llamado va a permanecer. Es una forma de poder ver a aquellos que realmente tú has llamado. Eso es lo que hoy nosotros podemos llamar la perseverancia de los santos. Los santos van a perseverar. Aquellos que renuncian, aquellos que se apartan, aquellos que no, es porque definitivamente no eran santos. Porque un santo, alguien que tú, Señor, llamas, jamás volverá atrás, jamás renunciará. Por supuesto que tendremos necesidades, por supuesto que seguramente habrán momentos difíciles, pero aún, Señor, ahí en esas necesidades, en esos faltantes, en esas situaciones, tú nos darás la fuerza y la fortaleza y la guía a través de tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo para poder permanecer, Señor. Padre, hoy la buena noticia, Señor, es que no estamos solos, que no se trata ni siquiera de nuestras propias fuerzas o recursos o habilidades o estrategias. Se trata de que tú intervienes directamente, Señor, para guiarnos y para mostrarnos lo que es bueno, agradable, justo ante tus ojos. Padre, también sabemos que tenemos una gran responsabilidad, porque esa es la paradoja, Señor, entender tu soberanía, pero también entender, Señor, lo que es la responsabilidad que tenemos hoy como santos. Porque hoy ya nos has mostrado lo que es bueno, lo que es justo y agradable, Señor. Y aún tu palabra dice que un día daremos cuenta de ello, Señor. Por eso, Padre, que cada uno de nosotros seamos responsables hoy, no solamente de vivir en obediencia, sino también en fidelidad, en santidad, Señor. Haciendo realmente lo que tú nos mandas a hacer. Porque sabemos que todo lo demás, Señor, ya está. Aún está añadido, Señor, ya. Tú lo has ordenado de esa manera. Por eso hoy nuestro mayor deseo y nuestra mayor anhelo en nuestro corazón realmente es glorificarte, Señor, en todo lo que hacemos como personas, como esposos, como padres, como hijos, como aún ciudadanos, Señor. Debemos ser responsables aún de cómo elegimos, Señor, aquellas personas para que gobiernen, Señor. Por eso descansamos en ti, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo, por tu palabra, es la que nos guía, la que nos convence, la que nos da luz, entendimiento y discernimiento para hacer lo que realmente es agradable a ti, Señor. Padre, muchas gracias. Quiero darte en esta mañana por este tiempo. Para mí es una gran bendición estar aquí. Para mí es un gran motivo de gozo contar con mi familia también, Señor, con mis hijos, aún con el nieto, con las nueras. Y también con mis hermanos, Señor, que hoy han dispuesto fielmente estar aquí, Señor, apartar este tiempo porque saben que es un momento de honra y de gratitud también, Señor. Estar aquí reunidos como pueblo en obediencia, en fidelidad, Señor, al llamado tuyo de congregarnos en el día del Señor. Por eso, Padre, muchas gracias por la vida de mis hermanos, por su gran disposición, por el amor, por el servicio, por la honra que ellos te dan a través de servir, de aportar económicamente también, Señor, para esta obra. Gracias porque a través de ese corazón generoso y agradecido, esta obra puede seguir, pues se puede sostener y aún, Señor, oramos para que podamos multiplicarnos, Señor, en algún momento tener otro pastor, misionero, Señor. Bueno, ahí vamos, Señor. Sé que cuando hay fidelidad y amor, las cosas avanzan, crecen, se sostienen, porque es tu obra, Señor. Pero yo quiero agradecerte, Señor, por aquellos hombres y mujeres que fielmente y con amor y gratitud sirven, apoyan, oran, claman, interceden, Señor, a favor de
de esta tu obra, Señor, aquí en Armenia. Así como veíamos que tú, a través del apóstol Pablo, se dirigió a Éfeso, Señor, una iglesia local, también, Señor, nosotros aquí en Armenia, tú nos tienes para seguir creciendo, para seguir apoyándonos, generando comunidad, familiaridad, Señor, orando los unos por los otros, velando los unos por los otros, amando tu obra y estar siendo siempre dispuestos para ella, Señor. Muchas gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra, Señor, que cumpla el propósito por el cual fue dada, Señor, y que nos lleve a la obediencia, porque tu palabra, así como salva, también tu palabra trae juicio, Señor. Por eso que este mensaje, Señor, nos lleve a ser más como tú, Señor, y a vivir en fidelidad, en obediencia, en santidad, para tu gloria, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, qué bonito haber compartido este tiempo esta mañana con ustedes. Que tengan un resto de día muy bendecido. Que la gloria y el favor del Señor siempre estén allí para favor de ustedes. Y si el Señor lo permite, nos volvemos a encontrar entonces el próximo domingo 10 de la mañana. Bendiciones para todos.